Buen día, hermanos, Dios les bendiga. Estamos ahora aquí en nuestra congregación compartiendo con ustedes. Estaremos en este plan de 30 días con Jesús, leyendo en el Evangelio de Juan, y hoy corresponde el capítulo 1. Queremos entonces compartir un breve devocional sobre una porción de este capítulo, y la que he escogido para hoy es el capítulo 1, versículo 36 de Juan, cuando Juan, al ver a Jesús, dice: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios. Juan es el que le da a Jesucristo este título en el Nuevo Testamento, el Cordero de Dios. Y en Juan, también en Apocalipsis, lo llama de esa manera. El Cordero de Dios. Cuando los futuros discípulos escucharon a Juan el Bautista calificar a Jesús con este título, seguramente a su mente les evocó toda la historia de la redención en el Antiguo Testamento. Y si nos remontamos a la historia del Antiguo Testamento, recordamos, por ejemplo, que cuando Adán y Eva pecaron contra Dios, la Biblia dice que ellos se hicieron vestiduras de hojas de higuera, pero Dios no las aceptó, y Dios les hizo vestiduras de pieles y los vistió. Así es que esa fue la primera ocasión en que un animal inocente tuvo que ser sacrificado para cubrir el pecado, en este caso de Adán y Eva. Seguramente también los discípulos recordaron la ocasión en que Abel y Caín trajeron una ofrenda al Señor, y Caín trajo frutos de la tierra, Abel trajo un cordero del rebaño, y la Biblia dice que Dios aceptó a Abel y a su ofrenda, pero no aceptó a Caín ni a la ofrenda suya. El cordero, el derramamiento de sangre, fue muy importante en la historia de la redención. Luego recordamos la ocasión en que Abraham llevó a su hijo Isaac al monte Moría porque Dios se lo había pedido para sacrificarlo allí. Y cuando Abraham estaba a punto de sacrificar a Isaac su hijo, Dios detuvo su mano y Dios le mostró un carnero que estaba enredado por los cuernos en un zarzal, y ese carnero fue sacrificado en lugar de Isaac. Así es que ese sacrificio nos habla también de una sustitución. Isaac no murió, el carnero fue el que murió. Y cuando Juan dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, para los discípulos fue seguramente recordar todas esas historias de la Biblia hebrea, en la que se relataba esa obra de redención de Dios a través del derramamiento de sangre. Recordamos, y seguramente esto fue lo que más vino a la mente de los discípulos, la ocasión de la Pascua en Egipto, cuando Dios le dijo al pueblo que la muerte pasaría aquella noche por todo Egipto, y que todos los primogénitos del país iban a morir. Pero al pueblo de Israel les dijo que tomaran un cordero del rebaño, que lo sacrificaran y que untaran con la sangre de ese cordero, untaran la sangre de los marcos de las puertas de las casas, y que se refugiaran ahí, y que cuando el ángel de la muerte pasara y viera la sangre del cordero, entonces ahí en esa casa no moriría nadie, porque ya había muerto un sustituto, un cordero. La sangre del cordero salvó a los primogénitos en Egipto. Y Juan el Bautista dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, hablando del Señor Jesucristo. Luego recordamos los sacrificios en el tabernáculo, cuando el pueblo de Israel salió ya de Egipto, y estando en el desierto, Dios instruyó a Moisés para que construyera un tabernáculo, una tienda de reunión, donde el pueblo podía venir a adorar a Dios. Y Dios instruyó también a Moisés y a Aarón para que hicieran sacrificios
corderos y otros animales se sacrificaban ahí en el tabernáculo. El israelita llevaba su sacrificio, ponía sus manos sobre el animal, confesando sus pecados, y de esta forma simbolizaba que aquel animal llevaría los pecados de aquel hombre. El animal inocente, el animal inocente iba a ser sacrificado, su sangre iba a ser derramada en lugar del pecador. El Cordero de Dios quita el pecado del mundo. Quizá el pasaje más significativo del Antiguo Testamento en relación a esto es Isaías 53, cuando el profeta Isaías, hablando del sacrificio del Mesías, del siervo de Dios, dijo acerca de esto que nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, dice, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como cordero mudo delante de los que lo trasquilan. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo es el Señor Jesucristo. El apóstol Pedro en 1 de Pedro 1:18 dice que nosotros hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir, dice, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y luego, hablando del sacrificio, también en 1 de Pedro 2:24 dice que el Señor Jesucristo llevó él nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, y por su llaga somos sanados, somos salvados. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El mayor problema del hombre es el pecado, no es el virus, no es la enfermedad, no es la pandemia. El mayor problema del hombre es el pecado, y la única solución que existe en todo el universo es el Cordero que fue inmolado. Cuando el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis vio aquel rollo sellado con 7 sellos y no había nadie que pudiera abrirlo, y dice la Biblia que Juan lloraba porque no se halló nadie en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. En todo el universo no había nadie que pudiera quitar los sellos y abrir aquel libro, aquel rollo. Pero entonces el ángel dijo, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá ha vencido. Y cuando Juan volteó a ver, vio a un cordero, dice, vi a un cordero como inmolado. Él es el único a quien Dios ha designado para perdonarnos, para lavarnos. Porque dice la Biblia, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. El Señor Jesucristo es el único que nos puede salvar. En Él está la vida. En Él está nuestra salvación. El que tiene al Hijo, dice el apóstol Juan, tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Considere, si usted no ha decidido entregar su vida al Señor, considere que Él es el único que puede salvarle. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, quita el pecado suyo, quita el pecado mío, quita el pecado de toda la humanidad. Lea el capítulo 1 de Juan y medite en esto. Que el Señor le bendiga.